La actitud filosófica. ¿Qué es la actitud filosófica? Conceptos, características. La actitud filosófica es la disposición humana superior de aceptación o valoración del conocimiento. Parte de la propensión natural del hombre por conocer la realidad, con una particularidad analítica, crítica, problematizadora, buscando el fundamento de los objetos, los hechos y las circunstancias que le rodean, y asumiendo una posición totalizadora. El surgimiento de la actitud filosófica o las causas del filosofar históricamente tiene múltiples interpretaciones. Entre ellas, la pasión por la admiración es propio del filósofo. Platón, obra Teeteto. El asombro empujó a los primeros pensadores a las especulaciones filosóficas. Aristóteles, obra La metafísica. La duda metódica es la condición de todo verdadero filosofar y la vía de la certeza. René Descartes, obra Discurso del método. Las situaciones límite hace que se tome el más profundo pensar. Karl Jaspers, obra Introducción a la filosofía. Características de la actitud filosófica. Es totalizadora. El filósofo, el filósofo estudia la integridad de la realidad y sus planteamientos son generales. Es analítica e interpretativa. El filósofo identifica un problema y analiza su contenido, estudiando sus elementos. Es crítica. El filósofo utiliza el juicio, no admite alguna afirmación sin haber reconocido o evaluado su valor o legitimidad. Es innovadora e inventiva. El filósofo busca nuevas ideas y busca lo diferente. Busca alternativas de solución a los problemas. El filósofo plantea solución a los problemas que se presentan en la naturaleza y la sociedad. La actitud filosófica no se refiere a ciertas actitudes externas, sino a la actitud disposición, a la actitud espiritual, a la vivencia. Si al filósofo se le concede espléndido aislamiento que pide y necesita, está ya satisfecho. Asiste al festín de la vida de sus hermanos, pero desde afuera, mejor dicho, desde muy alto. La filosofía en abstracto no existe, como no existe el hombre, como no existe el animal. Existe lo singular, lo concreto. No defiendo el nominalismo, ni me inclino al conceptualismo. Existe mi filosofar que es original. Existe esta persona que filosofa y que hará una filosofía. Históricamente, la filosofía sí comenzó con tales, pero en sentido personal la filosofía comienza en cada filósofo. El filosofar es tarea inalienable de cada persona. Tiene su origen en cada filósofo, nace desde Mirice, Weltanschauung. Toda filosofía auténtica es original. El verdadero filósofo no adopta una filosofía, no se adhiera a un sistema, sino que se asombra de los entes del ser en el ser. Eso no quiere decir, por supuesto, que sea inútil tener en cuenta lo que han escrito los filósofos. Solamente son una ayuda. No solo filosofar es decisión y compromiso, es también y ante todo búsqueda amorosa y difícil del fundamento último de los entes. Filosofar nunca ha sido fácil. Todo lo contrario, filosofar es cosa grave. Ya Platón decía que hay que volverse con toda el alma a partir de lo que deviene hacia la contemplación de lo que es, hasta lo que se pueda fijar de mirada en lo que hay de más luminoso en el ser. Significa que filosofar requiere de una preparación, una ascésis de los entes al ser, una actitud moral. Esta actitud moral para el auténtico filosofar ya fue puesta de relieve en la antigüedad por Platón. En nuestro siglo adquirió capital importancia en pensadores de orientación personalista, entre ellos destaca Scheller. Para Scheller, el objeto de la filosofía solamente se da y adecuadamente, por cierto, cuando se le ve desde una determinada disposición moral. Señala tres actos: el amor, la humillación y el autodominio, como actos morales básicos que hacen posible el conocimiento filosófico. Nos lleva, por lo tanto, allende y por encima de los objetos que existen relativamente respecto de nuestro ser.
La humildad nos conduce del existir contingente de algo hacia la esencia. El autodominio nos conduce de lo inadecuado, desde la magnitud cero, hacia la plena educación del conocimiento intuitivo. Estos actos morales básicos eliminan los tres obstáculos que se oponen al recto filosofar. Mi Buber critica la opinión de Scheller porque se basa en el dualismo y en la oposición entre espíritu y vida. Sin embargo, la intención profunda de Scheller es correcta. Puede haber un desorden existencial en lo moral que el filósofo debe corregir mediante una actitud moral. Entonces el ascetismo no consiste en eliminar los impulsos, sino en orientarlos siempre al ser. Vivir según el espíritu, eso es la filosofía, lo que implica lograr la integración de cuerpo y espíritu. Filosofar no es negar la puganza de la vida, sino poner la vida al servicio del espíritu. En todo caso, no filosofa el entendimiento, sino el hombre entero desde el espíritu. Por eso la filosofía es ascésis. No se dirige contra la naturaleza, sino contra sus miserias, a fin de que el filósofo sea ese hombre que Platón describe magníficamente en el Teeteto, liberado de las pasiones y de los engaños sensibles. El filósofo es el que, liberándose de las cadenas, vuelve la mirada a la luz. El ser es la luz y se asombra de que haya sombras y comienza a saber que las sombras son sombras de algo, que los entes son ontofanias. El filósofo es el que, al romper las cadenas, entra en equilibrio y se afana por abandonar la caverna. Entra en ese equilibrio, desequilibrio y se afana por abandonar la caverna. Es importante hacer énfasis ahí. Para ellos es un desequilibrio y no saben que el filósofo se aparta de los humanos afanes y se ocupa de lo divino. El filósofo es tenido por el vulgo como un perturbado, pero el vulgo no sabe que está poseído por la divinidad. Así pensaba Platón. Nada raro entonces que quien ha encontrado el ser formule esta decisión indeclinable. Como Sócrates, pasar mis días en el estudio de la filosofía, estudiándome a mí mismo y estudiando a los demás, porque sabe que filosofar es faena vital, porque sabe, en todo caso, que filosofar es someter lo finito al paso, al límite infinito en virtud de una potencia transfinita que descubre y pone de manifiesto, que es la verdad aletheia, precisa y únicamente por virtud de esa transfinitud. La actitud filosófica también abarca los siguientes términos. El hombre reacciona ante las cosas de modo diverso, las quiere y las cuida, las odia y las destruye, las usa o las consume, o simplemente las contempla o goza con ellas, es decir, asume distintas actitudes cuando se dirige a ellas. La actitud humana apunta en muchas direcciones, desde la pragmática hasta la filosófica, las más alejadas la una de la otra. Tenemos en primer lugar, ¿no?, la actitud pragmática. Es la actitud práctica la más común y de todos los días. Considera las cosas como objetos de uso y de consumo. Las cosas las distingue por su utilidad. Todas son para algo, para la alimentación, vestido, vivienda. Es la actitud visible en la señora que va al mercado, por ejemplo, o el trabajador en la fábrica, pero también en el filósofo o el científico, cuando se viste y cuando se alimenta. La actitud estética, la segunda que vamos a mencionar, es la actitud que goza con la presencia de las cosas. Es la actitud ante un bello rostro, un bello cuerpo, una hermosa flor, una hermosa canción, un hermoso cuadro, una bella página bien escrita, una catedral, un acantilado, un espectáculo, simplemente un insecto. Para esta actitud, las cosas no son útiles, no son objetos de conocimiento, son objetos para gozar de su presencia. En tercer lugar, tenemos la actitud religiosa. Es la actitud que ve las cosas como la obra de un ser supremo. Todas las cosas son obra de Dios. En todas está la presencia divina. No hay una sola cosa que no obedezca a su poder y su bondad. La expresión de esta actitud es la devoción. Tenemos como cuarta, ¿no?, la actitud moral. Es la actitud frente a las acciones humanas, a la conducta humana. Para esta actitud, los actos humanos son buenos o malos. Sus manifestaciones son la aprobación y el aplauso o el reproche y la censura. La abnegación y la benevolencia son aplaudidas.
La hipocresía y la deslealtad son censuradas. Y en quinto lugar tenemos la actitud filosófica espontánea. Es la actitud de la pregunta por el ser de las cosas. Es una actitud un tanto extraña que surge de repente entre las otras actitudes. Se presenta en circunstancias especiales en cualquier persona. Es tan natural como las otras actitudes humanas. No requiere un entrenamiento o aprendizaje académico. No es un privilegio del filósofo. La actitud filosófica, como disposición natural, está lista a aparecer en todo hombre. En el filósofo esta actitud es cultivada y elevada a su máxima potencia. Se convierte en una práctica enriquecida por el entrenamiento y el aprendizaje, pero en la raíz de todo trabajo filosófico está esa natural disposición de todo ser humano por preguntarse sobre el sentido de las cosas. Le puede ocurrir, por ejemplo, a un presidiario en uno de los tantos días o noches en la cárcel, preguntarse por el sentido que tiene su vida en prisión, qué vale su vida entre barrotes, y aún más, si cumple sentencia injusta, su mente puede haberse quedado vacía de cosas, de personas, de sucesos, y lo único que le queda es el martilleo constante de su soledad. Y entonces puede haberse preguntado, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me espera? Esta actitud ni es pragmática, porque con ella no quiere conseguir nada, ni es estética, porque con ella no goza, ni es religiosa, ni es moral, porque hasta Dios se ha borrado de su mente. Es una manifestación de la actitud filosófica, y para presentarse esta actitud no ha sido necesaria la preparación académica o el aprendizaje metódico. Tampoco ha tenido que esperar saber ciencia o ser filósofo para preguntarse por el sentido de su vida. Le ha bastado como hombre haber puesto en ejercicio su disposición natural a preguntarse por lo que son las cosas, por saber cuál es su sentido o su destino. Tampoco su respuesta necesita ser o estar presumida de todas las garantías del saber filosófico. La actitud filosófica en este sentido es una disposición natural como lo es la actitud pragmática. Espontáneamente aparece en situaciones vitales de los seres humanos. Tenemos la actitud filosófica académica. Esta actitud tiene como su fuente de origen la actitud filosófica espontánea y resulta de su cultivo y el aprendizaje académico. A lo largo de la historia, ha perfilado sus características propias. La filosofía ha sido siempre una actitud muy original, que ha estrenado métodos y ha estrenado conceptos y términos, que ha pretendido ver la espalda de las cosas, por abordar a las cosas mismas en su absoluta independencia. Ha realizado sucesivos intentos por comenzar todo de nuevo, desde sus raíces, apartando autoridades y prejuicios. Ha pretendido hacer a un lado tradicionales creencias solo con el poder de la razón. Son señeros a este respecto. Los ensayos de Descartes y Heidegger. Cada uno a su turno ha pretendido poner a un lado todo el saber anterior. Descartes, con su duda metódica, dejó sin piso todo lo aprendido y puso y orientó el pensar en una nueva dirección. Heidegger se propuso destruir 2000 años de metafísica e instaurar una nueva. A la larga, estos intentos han sido muy fecundos, aunque no han logrado cumplir con toda su empresa. Sin embargo, han podido poner al descubierto aspectos inéditos de la realidad, de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La actitud filosófica académica, por eso, está marcada por la búsqueda del fundamento, por la búsqueda de la claridad, por querer llegar a las cosas mismas. El estilo de vida del filósofo es la búsqueda de fundamentos, la búsqueda de claridad, el sometimiento a las cosas. Esa es la actitud que subyace a toda filosofía, al margen de los resultados diversos, heterogéneos y hasta contradictorios. Esta actitud se traduce en un estilo de trato con las cosas, en un estilo de conocer o saber, en un estilo de vivir. Tenemos las características de la actitud filosófica académica. Primero, la actitud filosófica académica es universal. La filosofía, desde que apareció, ha pretendido ser el conocimiento universal, el conocimiento de la totalidad de las cosas. Ha pretendido abarcado todo, ¿no? Ha pretendido abarcar todo. Su objeto pretendido ha sido el universo entero, desde Dios hasta un grano de arena. Se advierte bien esta característica cuando se contrasta la actividad filosófica con la actividad científica. En las ciencias hay la división del trabajo. La ciencia divide la realidad en sectores cada vez más pequeños, más delimitados. La física, por ejemplo,
no se ocupa más que de fenómenos físicos, la biología nada más que de fenómenos vitales, la sociología de los grupos sociales, la lingüística del lenguaje, la medicina de las enfermedades, y así podría seguir hasta mucho más. Para la filosofía, no hay tal división. Las respuestas filosóficas alcanzan a todas las cosas. La mirada filosófica alcanzan a todas las cosas. La mirada filosófica las contempla como modos de ser de un todo. Lo que toca a una cosa toca a otra y todas las demás, porque todas están comprendidas en ese todo único que es el universo. En este sentido, la mirada filosófica es una mirada universal que lo abarca todo. No se trata, sin embargo, de un estudio que se oriente en el mismo sentido que el de la ciencia. Un estudio en esta dirección resultaría ocioso y sobre todo difícil. No es en esta dirección que la filosofía trata de la totalidad del ser. Lo hace en un aspecto muy preciso. Busca lo constante, lo permanente, lo que hace que todas las cosas sean. La realidad muestra un aspecto muy variable, mudable y cambiante. Unas cosas nacen y otras mueren. Unas aparecen y otras desaparecen. Hay un proceso continuo de cambio, de transformación de unas cosas en otras. A la filosofía le ha interesado descubrir lo permanente, lo que perdura y dura detrás de los cambios o a pesar de los cambios. La filosofía ha considerado que eso permanente y constante afecta a todas las cosas, las sostiene a todas, se esparce por todas, y aún algo más decisivo, sobre eso permanente se constituyen o construyen la totalidad del ser, queda determinada desde esa raíz. Cuando se dice entonces que la filosofía es el estudio universal, se está afirmando que es el estudio de toda cosa, pero en lo respecto de su ser, esencia o existencia. En segundo lugar, tenemos la actitud filosófica académica y racional. La filosofía es un estudio racional. La filosofía es un producto de la razón. Esto quiere decir por lo menos dos cosas. En primer lugar, que la filosofía no es obra ni de los sentidos, ni de la imaginación, ni del sentimiento. En segundo lugar, que la razón tiene atributos especiales que le confieren la competencia para producir filosofía, para plantear y formular problemas filosóficos. La razón es extraordinariamente penetrante en el planteamiento de los problemas. Es minuciosa y exhaustiva. No deja nada por examinar. Siempre sus análisis son a fondo. En las demostraciones es rigurosa, muy cuidadosa, sumamente precavida en todo. En la elección de los términos, en la elección de las pruebas, en la selección de los argumentos, en la estipulación de los métodos. Nada deja sin fundamento, sin justificación. Por otra parte, la razón pretende la máxima coherencia y la máxima claridad. La primera condición de todo conocimiento filosófico es la ausencia de contradicciones. Es inconcebible para la razón la incoherencia y la contradicción. Pretende también la máxima prudencia, la profundidad en los planteamientos, el rigor de las demostraciones en las demostraciones, la claridad en la exposición, la coherencia en sus enunciados, son expresión del trabajo de la razón, de su poder de alcanzar la verdad. La razón es la facultad que puede sortear la influencia de las pasiones, los prejuicios, los intereses, las ideologías, el poder deformante del conocimiento por esta influencia es desenmascarado por la razón. En este sentido, el conocimiento filosófico como conocimiento racional es desapasionado, desinteresado, desprejuiciado, desideologizado. Por esto, la razón sigue siendo la condición de una filosofía que se atenga a las cosas, la ciencia pura que postularon Platón y Aristóteles. Por otra parte, el estudio racional es un estudio mental, no utiliza ni aparatos ni experimentos, sus experimentos son mentales. El trabajo filosófico es rico en experimentos mentales. Sus distintos métodos son diversos modos de proponer experimentos mentales. Un ejemplo ilustre de experimento mental es el que se hace Descartes cuando reduce al hombre a un punto pensante, a una cosa que piensa. Lo supone al hombre sin cuerpo, sin manos, sin cerebro, sin sangre, concentrado en su pensamiento dubitativo. En este sentido, el estudio filosófico como estudio racional es puramente mental. Tenemos en tercer lugar la actitud filosófica académica es radical. La filosofía busca el fundamento, pero no cualquier fundamento. Persigue la raíz de todo fundamento. Por eso, la pretensión de saber radical que va a las raíces, esta característica se hará patente si la comparamos con el trabajo de la ciencia. La ciencia también es saber de fundamentos, de demostraciones y pruebas experimentales,
pero no es saber de fundamentos radicales. Deja sin examinar los puntos de partida, los principios. Las ciencias son especialistas en regiones de objetos. Por ejemplo, la zoología tiene sus animales, la física, los fenómenos físicos. Las ciencias no ponen en cuestión sus objetos, los admiten como se les aparecen. A ningún zoólogo se le ocurre dudar de sus animales y a ningún físico le pasa por la mente que no esté frente a la naturaleza. Los científicos tienen un margen para creer sin discutir, sin discutir o para suponer sin cuestionar. Parten de ciertas creencias firmes que se llaman axiomas, verdades evidentes por sí mismas. Por ejemplo, el físico parte de la creencia que el mundo existe, que es uniforme, es decir, que en todas partes se da de la misma manera. No haría el científico ciencia si pensara que aquí los fenómenos se producen de una manera y allá a la distancia de unos kilómetros se repiten de otra. Tampoco lo haría si pensara que mañana las cosas van a ser de otra manera. Los científicos tienen absoluta confianza en que las leyes son iguales en todo el mundo. La filosofía no se da ningún margen, no hay ningún supuesto. El filósofo se lanza siempre hasta el fondo, hasta la raíz, hasta el primer fundamento, hasta el fundamento incondicional o incondicionado. Va condición tras condición pretendiendo llegar hasta la última. No se asusta si para eso hay que poner en duda todo como lo hizo Descartes al dudar de todo y que para esto tenga que inventar métodos, conceptos, términos. Ese es el oficio del filósofo. Descartes buscaba un fundamento absoluto e inconmovible. En cuarto lugar, tenemos la actitud filosófica académica, busca el conocimiento necesario y universal. La filosofía es un saber apodíctico, porque es un saber que exige pruebas, razones, demostraciones. Exige dar cuenta de la cadena de fundamentos. No se detiene hasta llegar a las pruebas incondicionales, aquellas que fundamentan los puntos de partida, los principios. Por eso, la filosofía fue la ciencia de los primeros principios. El saber apodíctico es necesario y universal. Un conocimiento necesario y universal es el que ha logrado captar la cosa tal cual es y por eso podrá ser alcanzado por cualquier hombre y en cualquier lugar. Un conocimiento que valga para unos y no para otros no es universal. Que sea válido en un lugar y no en otro no es necesario. Un conocimiento tal es individual y contingente. Ejemplo de conocimiento necesario y universal es el conocimiento matemático. La raíz cuadrada de 25 será 5 en todos los lugares y para todos los hombres. Ejemplo de conocimiento individual y contingente es el conocimiento sensible. El sabor, por ejemplo, de una taza de té puede ser más o menos dulce según el paladar de las personas. Desde Platón, el conocimiento sensible ha sido el modelo de conocimiento contingente e individual y el conocimiento matemático, el modelo del conocimiento necesario y universal. A este conocimiento lo denominó episteme o ciencia y al conocimiento sensible simplemente doxa u opinión. La filosofía fue episteme, no doxa. A la luz de su historia, la filosofía, sin embargo, parece ofrecer un conocimiento asaz contingente porque no ha alcanzado nada que pueda ser aceptado por todos los hombres y en todos los lugares. Por ejemplo, sobre cuál sea lo permanente o constante, hay tesis diametralmente opuestas, mientras que para unos es la materia, para otros es la idea, como algo cualitativamente distinto de la materia, y hay dos bandos irreconciliables de materialistas e idealistas sobre las fuentes fundamentales del conocimiento. Las posiciones también son opuestas. Mientras que unos sostienen que es la razón, los otros afirman que es la experiencia sensible. Y por otra parte, se advierte que entre estas oposiciones polares se ubican posiciones intermedias, que se distinguen unas de otras por diferentes matices. Resultaría entonces que en filosofía no hay saber necesario y universal, que no hay episteme, que todo es doxa. Esta objeción no anula, sin embargo, lo que se sostiene en la característica 3, porque el reparo tiene en cuenta principalmente los resultados y el acento de esta característica está puesto en la intención. Por otra parte, esta pretensión no se ha quedado en un simple deseo. El trabajo filosófico plasmado en obras justamente famosas muestra este carácter por la maestría de los análisis, por el rigor de las demostraciones y también por los descubrimientos, pero sobre todo por la maestría de los análisis. Y tenemos, ¿no? Otra característica, la aplicación de la actitud filosófica frente a los problemas personales.
Ese es un punto muy importante. Los problemas personales de cada quien son múltiples. Podrían ser sentimentales, sociales, económicos. Por ejemplo, un amor apasionado o un amor no correspondido, la amistad de un amigo o de una amiga, o de un pariente o de un vecino, la falta de medios para sostenerse o el exceso de dinero que lo predispone al derroche. ¿Cómo nos sirve la actitud filosófica para enfrentarlo? Lo primero que nos debe enseñar la actitud filosófica es a distinguir las diversas actitudes. Esto significa capacidad de discriminación y análisis. Antes que nada, entonces, la identificación clara e inteligente del problema. Y esto significa un exhaustivo análisis de los elementos del problema, hasta encontrar o tratar de encontrar sus raíces. Por ejemplo, sea el problema del alejamiento de un amigo, identificar que esto significa que una amistad se está acabando, que la amistad de un amigo termina. Tendrá que analizarse a fondo el por qué, cómo comenzó el distanciamiento. ¿Fue un suceso casual, un malentendido, una acusación injusta, un acto desconocido, una deslealtad? La actitud filosófica debe entrenarlo a encontrar, luego de un sereno, exhaustivo análisis, la causa o las causas fundamentales de tal alejamiento. Aquí se aplicará un principio filosófico que nada es sin fundamento, nada hay sin un porqué. Esto podría hacer pensar que la filosofía es un estudio de casos, que es una casuística. No, más bien quiere decir que la filosofía, como que es universal, como que no se circunscribe a un tema o a un asunto, sino a todos. Puede o tiene la competencia para enfrentar críticamente los diversos problemas de la vida. Y aquí tomamos crítica en su sentido más genuino de distinguir lo más decisivo de lo decisivo de un asunto.